Hola, yo soy Vanessa Ruiz y en esta oportunidad los vamos a estar acompañando en la clase de variables. El temario para la clase de hoy es clasificar las variables, ver un poquito de estadística descriptiva de los dos tipos de variables que vamos a hablar, en forma de tablas, gráficos y medidas de resumen, la operacionalización de las variables y algo de recolección de datos y almacenamiento en la base de datos. Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable es una característica o atributo que adquiere diferentes valores en cada unidad de análisis. Puede variar de sujeto en sujeto, a lo largo del tiempo, o en relación a un evento o intervención. Para clasificar las variables existen dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, las más frecuentes son las variables continuas. Por otro lado, se encuentran las variables cualitativas, que a veces se denominan también categóricas. Y dentro de ellas se conocen las dicotómicas, las nominales y las ordinales. Las variables cuantitativas continuas son las variables en las que todo valor entre dos mediciones tiene interpretación, es posible y tiene sentido. Siempre debe ir acompañada de una unidad, y en muchas ocasiones este tipo de variables, una vez recolectadas, se puede tomar la decisión de discretizarlas, para tener, por ejemplo, un punto de corte o según el objetivo del estudio. Las variables cuantitativas discretas son aquellas en las que solamente tienen sentido los números enteros. Son las unidades en las que vamos contando, son las de conteo. Y el aumento en una unidad es siempre igual y homogéneo. Pero por supuesto, para presentar mis resultados no puedo mostrar toda mi base de datos, sino que voy a necesitar ordenar los datos, agruparlos y resumirlos. Para hacer esto y para presentar los resultados, lo que puedo hacer es armar tablas, presentar gráficos o calcular medidas de resumen. Las tablas presentan de manera ordenada y resumida los datos. Acá tenemos una tabla de un trabajo que tenía por objetivo describir la calidad de las notas clínicas electrónicas utilizando el puntaje de un instrumento de medición para la calidad del registro médico. La unidad de análisis fueron 3 tipos de notas clínicas: las notas al ingreso, las notas de progreso y los resúmenes al alta de los pacientes internados en sala general. Como ven, está aclarado que para el análisis estadístico las variables continuas se resumieron con mediana y rango intercuartílico. Los gráficos, por otro lado, transmiten de manera rápida y directa la información recolectada. El histograma es una forma muy resumida y fácil de interpretar datos continuos. Para construirlo, lo más adecuado sería agrupar estos datos en categorías iguales. Por ejemplo, creando grupos de 5 años de edad y luego calculando cuántos sujetos están en cada categoría. La elección de cómo construir este intervalo es decisión del investigador, pero en general no se recomienda tener más de 15 grupos. En el gráfico de la derecha tienen un box plot en el cual la misma información está resumida en un solo gráfico, en donde el bigote superior es el valor máximo, el inferior es el valor mínimo, la parte superior del cuadrado es el percentilo 75 y su parte inferior es el percentilo 25, y la línea que atraviesa es la mediana. También este gráfico puede tener un punto en el centro y ese sería la media. Las medidas para resumir los datos en variables cuantitativas se dividen en medidas de tendencia central, que brindan una idea de alrededor qué valores se agrupan los datos. Ellas son la media, la mediana y la moda, en donde la media sería el promedio de los valores,
la mediana es el valor central y la moda es la más frecuente. Como medidas de dispersión, estos dan una idea de cuánto se separan los datos del valor de tendencia central. Entre ellos se suele utilizar el desvío estándar junto con la media, el rango y el rango intercuartil con la mediana, pero también existen otras medidas de dispersión como ser la varianza. Existen métodos gráficos para evaluar la normalidad de los datos con el fin de determinar qué medida de resumen es la más adecuada para presentar nuestros resultados. Para eso tenemos gráficos como son los histogramas y scatterplot o cuckooplot. En este caso, el histograma puede tener una tendencia simétrica, como es la figura del centro, en donde tanto la mediana y la moda coincidirían, o pueden tener una simetría positiva, en donde la cola está hacia la derecha, y una simetría negativa, en donde la cola está hacia la izquierda. También tenemos pruebas estadísticas para evaluar la normalidad de los datos, en lo cual se plantea una hipótesis nula de normalidad. Y lo que hace es se testea a través de un software estadístico esta hipótesis, a través de pruebas estadísticas. En este caso, si el valor de P es superior al valor de significación fijado por el investigador, los datos presentan una distribución normal. Por otro lado, las variables categóricas son categorías, ¿sí? Que pueden tener, no pueden tener orden, por ejemplo, son las nominales, o pueden tenerlo en donde son las ordinales. Generalmente se codifican con números y pueden ordenarse por diferentes criterios, que pueden ser por frecuencia, por importancia, por orden alfabético, o cualquier otro criterio que amerite dentro del estudio científico. Las variables categóricas ordinales son las que contienen categorías con una jerarquía y un orden natural con respecto al concepto que representan. Un ejemplo de ellas serían los scores o las escalas. Y por último, las dicotómicas son las que se dividen en respuestas sí-no, y casi siempre se codifican de la misma manera. Se trata de usar no para el 0 para el no y el 1 para el sí. También tenemos que presentar los resultados de forma ordenada, y para eso utilizamos tablas, gráficos y medidas de resumen para los datos categóricos. Por ejemplo, en esta tabla es un estudio sobre el uso de telemedicina durante el brote estacional del 2019 para detectar las infecciones de tracto respiratorio superior. En este caso, si pueden observar las variables género, toda la lista de enfermedades crónicas, la variable embarazo y la variable ingreso no programado en el mes anterior. Son todas variables categóricas, algunas de ellas son dicotómicas y en otros casos son nominales. También se pueden representar los datos categóricos con gráficos de barra o gráficos circulares. En el gráfico de la izquierda, en la figura 1, es un trabajo que tenía como objetivo describir la implementación de un sistema de administración de medicación por código de barra y compararlo con un registro manual. Esto está dividido por mes durante los 2 años del estudio. Y en el gráfico a la derecha es la frecuencia con la cual se aplicaba cada estrategia ventilatoria en los potenciales donantes de pulmón. También tenemos medidas de resumen para los datos categóricos. Generalmente se dividen en frecuencias absolutas y relativas, y las relativas pueden estar expresadas en proporciones o porcentajes. Las variables principales del estudio, además de estar expresadas en proporciones, suelen ir acompañados del intervalo de confianza. Este es un rango de valores dentro del cual tenemos cierta certeza, que la certeza la fijamos de forma anticipada,
de que contenga al verdadero parámetro poblacional. Para construir los intervalos de confianza es necesario conocer tanto la proporción como la cantidad de observaciones y haber elegido un coeficiente de confianza. El más habitual es el 95%, y entonces esa es la fórmula para calcular el intervalo de confianza al 95%. No es algo que tengan que hacer de forma manual, ya que los software estadísticos lo calculan. Según el tipo de estudio, también podemos tener variables primarias y secundarias de diferente tipo. El clásico ejemplo es un estudio analítico, en donde conviene clasificar las variables en variable de exposición o independiente y la variable de respuesta o dependiente. Pero existen otras variables dentro del estudio que tienen diferentes roles. Por ejemplo, potenciales confundidores o potenciales modificadores de efecto. Pero también existen otro tipo de variables, que son las variables descriptivas, las variables mediadoras, las variables que definen subgrupos, incluso algunas variables administrativas como los datos de contacto, o variables derivadas, en la cual hay que calcular su valor a través de otras dos variables recolectadas. ¿Y para qué nos tomamos este trabajo de clasificar la variable? Porque tienen una utilidad directa sobre la toma de decisiones en el contexto del estudio de investigación. Y esta clasificación tiene importancia en la planificación, asignación de recursos y esfuerzos en cada uno de los aspectos. De acuerdo con el tipo de variable se toman decisiones, como por ejemplo la forma de recolección del dato, los costos y la complejidad relacionada con la medición, la forma de almacenar en la base de datos, las medidas de frecuencia o de tendencia central que se van a utilizar para describir los datos, los test de hipótesis, las medidas de asociación, la forma de presentar los resultados e incluso la de interpretarlos. La operacionalización de las variables es un proceso que lo que hace es seleccionar una definición específica que represente el concepto de interés a los fines del estudio. Se realiza a través de un conjunto de pasos secuenciales que lo que hace es convertir un concepto teórico en datos empíricos observables. También es conocido como Data Dictionary, y quiere decir qué es y cómo voy a medir mi concepto de interés. Este proceso es fundamental para minimizar los errores introducidos por una medición, ya que las mediciones tienen que ser dentro de todo lo más exactas y precisas posibles a fin de ser reproducido el estudio. Las variables están correctamente operacionalizadas cuando no queda ninguna duda ni ningún detalle abierto de cómo se representa el concepto de interés a los fines del estudio. Todas estas decisiones se toman en el momento de operacionalizar las variables y tienen que estar documentadas. Pueden presentarse en formato de tabla o de texto, pero estas variables deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, y tienen que resolver toda cuestión de ambigüedad de los términos. ¿Cuándo debería hacer esto? Debería hacerse antes de iniciar el estudio, y antes se debería hacer el protocolo, la operacionalización de las variables y el manual de procedimientos. Digamos que la operacionalización es un proceso que debe ir de forma simultánea o inmediatamente después de la escritura del protocolo, tanto que puede ser parte del mismo protocolo, puede ser un anexo del mismo, puede ser un documento por separado o puede ser parte del manual de procedimientos. Generalmente las variables de exposición y resultado principales siempre tienen que ir definidas en el protocolo. Y esta operacionalización debe estar alineada con el protocolo y responder a las variables que definimos previamente, que son las que nos interesa medir en nuestro estudio. Los componentes para realizar este proceso son, por ejemplo, elegir un código
que el código generalmente se usa un dominio más un número de variable, en donde los dominios son formas de agrupar las variables a través de un concepto en el cual están relacionados, o por ejemplo, un momento en el cual se recupera el dato. Ayuda a jerarquizar y organizar la información a recolectar. Después tenemos el nombre de la variable, que generalmente vamos a escribir dos nombres. Uno es el nombre completo y el otro es el nombre para la base. El nombre para la base debería ser un nombre abreviado, autoexplicativo, corto, dentro de todos. Es muy importante que no tenga ningún símbolo, porque los software estadísticos no admiten este tipo de símbolos, ni tampoco los espacios. Entonces se sugiere utilizar el guión bajo, y quizá escribir con mayúscula la primera letra de cada palabra, así se entiende el nombre de la variable. Como tipo de variable, acá se usa la clasificación de acuerdo a si es cuantitativa o cualitativa y sus subtipos. Si la variable es continua, conviene agregar la unidad y los rangos posibles, y si es categórica, agregar los códigos correspondientes a cada categoría. Luego queda por definir el rol en el estudio, que es importante, por ejemplo, si es una variable de resultado principal o secundario del estudio, así como si es de exposición principal, pero también tenemos otros roles como potenciales confundidores, variables administrativas y demás. Luego debemos presentar la definición operativa de la variable, que quiere decir del atributo a la realidad que queremos representar de esta variable y cómo se mide. Por ejemplo, si yo voy a tomar la edad, como está en pantalla, y voy a hacer una variable calculada, en donde va a ser la diferencia de la fecha de la primera falla de ventilación mecánica y la fecha de nacimiento, ¿sí? Esto tiene que estar especificado de esa manera, más allá que la edad de una persona no sea esa, pero para los fines del protocolo se escribe de esa manera. Después está la fuente de información, que es de donde voy a recolectar el dato, y la captura, que decir si es una captura primaria o secundaria, si va en el formulario de recolección de datos, o por ejemplo, como este ejemplo de la edad, si es una variable calculada y entonces no iría en el formulario. La secuencia para operacionalizar las variables es: primero tengo que generar una lista completa de todas las variables que es necesario recolectar. Luego voy a intentar describir la sintaxis como lo mostramos en la diapositiva anterior. Después voy a producir un documento que va a ser esta operacionalización completa de las variables, que puede ser tanto en forma de tabla como escrita, y tengo que documentar todas las decisiones tomadas para la medición de cada variable. Sería bueno incorporar las citas necesarias para respaldar estas decisiones, por ejemplo, si es una escala validada, la cita de esa escala, o los rangos mínimos y máximos de esa escala. Conviene reorganizar las variables en dominio, y un dominio que tenga sentido dentro del contexto del estudio. Un ejemplo claro es la parte, los datos demográficos o los estudios de laboratorio, por ejemplo. Hay que revisar, corregir y reorganizar hasta que el documento sea coherente y esté alineado con el resto del protocolo. Hay que realizar este proceso de forma iterativa hasta obtener una versión final, en la cual la voy a nombrar con número y fecha. Y vamos a utilizar el documento de operacionalización para definir luego los circuitos de captura de datos de los formularios a completar y las bases de datos del estudio. Como recomendaciones, siempre tratar de recolectar la información en el dato que sea más informativo. Por ejemplo, las variables continuas son
mucho más informativas que las dicotómicas, porque, por ejemplo, si yo tomo una variable dicotómica según una definición de la actualidad, y mientras voy realizando mi estudio científico, esa definición cambia según un valor continuo, yo no lo puedo recuperar más, ese dato, si lo anoté como sí o no. En cambio, si lo anoté de forma continua, después puedo hacer la dicotomización. Conviene recolectar fechas antes que intervalos de tiempo entre eventos, y la variable de intervalo va a ser calculada por mí. Si tengo respuestas abiertas, como en una encuesta, con una metodología cualitativa, tengo que recolectar ese texto. En cambio, si es una encuesta de tipo cerrada, debería codificarla numéricamente. Debería planificar las mediciones según el tipo de variable que tengo. Por ejemplo, si es una variable continua, debería definir la unidad, el rango y la cantidad de decimales que voy a utilizar para completarla en la base de datos. Y si la variable es categórica, codificarla. Conviene siempre usar el mismo código para las respuestas, como dije antes. Si es un sí sería un 1, si es un no sería un 0, y la misma secuencia de orden para las variables ordinales. Por ejemplo, utilizar el 0 para la categoría más baja o de menos orden, y por ejemplo un 7 para la de mayor orden. Para la recolección de los datos pueden utilizarse formularios, que se los denomina CRF o Case Report Form, que pueden ser tanto en formato papel como electrónico. Idealmente deberíamos tener la menor cantidad de pasos intermedios entre la recolección de los datos y el cargado en la base de datos para minimizar los errores. En los formularios se pueden definir campos obligatorios, rangos, codificaciones y otras estrategias que suman a la validación de la información para luego prevenir errores. Como almacenamiento, la información obtenida suele almacenarse en base de datos, que puede ser única, en donde en esa única base esté toda la información del estudio, o pueden ser bases más complejas con tablas relacionadas. Recordar que cada fila de la base, o sea, cada renglón de mi base, es una unidad de análisis. Esto puede ser un sujeto, una consulta, una imagen, y cada columna es una variable. Por ende, cada celda de mi base de datos contiene un valor que va a ser obtenido en una unidad de análisis para cada variable. La validación es un proceso de identificación y corrección de errores en la base de datos, que obviamente se debe realizar previo al análisis estadístico. Se pueden evaluar la distribución de las variables de forma gráfica, como un histograma o un box plot. Evaluar si existen datos faltantes utilizando el software estadístico. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo dice missing 170 de 289, ¿sí? Eso quiere decir que faltan de la base de datos 170 valores. Puedo evaluar valores extremos, imposibles o aberrantes. En el gráfico de la izquierda tiene un box plot en donde todos los valores deberían estar dentro de los bigotes para hacer una distribución más normal. Acá tengo dos puntos muy alejados, y dos valores muy alejados de la mediana de la muestra, ¿sí? Entonces habría que ir a ver cuáles son esos valores para ver si son correctos o no. También podría evaluar la cantidad de respuestas en una variable dependiente, o por ejemplo si tengo una variable calculada a través de una operación matemática, debería chequearla de forma manual si es correcta. Como conceptos claves de esta clase, la operacionalización de las variables es un proceso de bajar a detalle las decisiones de cómo se va a presentar y medir cada variable de estudio.
Debe ser corta y clara, pero debe contener toda la información necesaria para asegurar la estandarización de las mediciones de las variables de estudio, sobre todo si mi estudio es multicéntrico, por ejemplo. Se puede presentar de forma de sintaxis o tabla, pero tiene que tener una estructura homogénea para facilitar su lectura, comprensión y aplicación. Bueno, muchas gracias. Esta fue como una breve introducción de variables y operacionalización. Nos vemos en el práctico para tratar de poner en práctica justamente estos conceptos. Gracias.